Bien. Welcome back. Bienvenidos nuevamente. I hope you all had a good day Espero que hayan tenido un buen día, and you're not too tired. que no estén demasiado cansados. So God willing, we'll be able to go a little bit further. Just to give you an idea, I want to finish up kind of what we looked at last night and then get back to the Isaiah 2 and the question on the mountains as an example. Bien, quiero que podamos tener la energía de ir un poco más allá hoy día, pero comenzando donde dejamos ayer, respondiendo también algunas preguntas de Isaías 2. By the time we get to Thursday, that'll be the most important time, is that the prophets were sent by God to specifically be the enforcers, we might say, for the old covenant, for the covenant made with Moses. Y para cuando lleguemos al jueves estaremos viendo en ese tiempo que va a ser probablemente el más importante, cómo los profetas son enviados por Dios para ser aquellos que llaman a cumplir el antiguo pacto de parte de Dios. We'll see the primary use of the prophets, that they were to not foretell the future. Their main mission was to foretell the present. Y así señalamos que la misión primaria de los profetas, más que predecir el futuro, era poder declarar la voluntad de Dios para el presente. Is that making sense, Lilia? Adriana? Adriana had actually, she had worked out to make sure foretelling and foretelling would jive with the Spanish, so I hope that is understandable. Bien, Adriana había estado trabajando ahí con la diferencia entre predecir y declarar la voluntad de Dios, que en inglés son palabras muy similares. No funciona igual en español. And what I wanted to do is look at the whole scope of the overview of Scripture, which eventually you have to look at not only the timelines of the prophets, but what's God doing, and there's the combination of this age and the age that is yet to come. Y lo que quiero que apreciemos es ese panorama completo, no solo la parte de la línea de tiempo que se refiere a los profetas, y ese panorama completo nos muestra esa obra de Dios que Él está realizando. Have you guys spent much time on that? ¿Han pasado ya tiempo en eso antes? Okay, so Kind that of, but we'll do that. yeah. And then the other thing is that I had the joy today of going with Asa and Adriana down to walk across your city and see your, I don't know, what's the name of that mall, Asa? Maybe Costanera, Costanera maybe. Yeah, fancy. Bueno, tuve el agrado de caminar por la ciudad con Isa y Adriana y poder ir al mall Costanera, que era bien vistoso, bien llamativo. Before we get started in this, just as a reminder, when we're looking at the prophets, you have to understand the historical setting that each prophet was involved in. Bueno, solo como recordatorio, cuando miremos a los profetas debemos considerar el contexto histórico en el que ellos estaban envueltos. How many good kings did the northern kingdom have? ¿Cuántos reyes buenos tuvo el reino del norte? 0. 0. And with the southern kingdom, they might have a good king, but then chaos usually followed. Y en cuanto al reino del sur, ellos podían haber tenido reyes buenos, pero luego de ellos venía usualmente caos. There was great revival under Josiah, Hubo un gran avivamiento bajo Josías, but then his son Jehoiaz only lasted for 3 months. pero luego su hijo, no recuerdo el nombre bien en español, solo estuvo por 3 meses. And then he was replaced by Jehoiakim by the Egyptians. Claro, ahí estaba Joacim, estaba Joacías. And Esos. Israel went from a spiritual high here Israel pasó de estar en un alto espiritual, un punto alto, to being destroyed by Babylon. a ser destruido luego por Babilonia. So I'd like, if someone could read Ezekiel, remember you had in the southern kingdom, you had who was taken in about
about 605? Do you remember that? That's BC. Bueno, si vemos el reino del sur, ¿quién estaba allí tomando, taking over the city? Taking over Jerusalem? Or, Yeah, who was taken out of? ah, who was exiled? Remember, this was Daniel and his ¿Quién, friends. quién fue exiliado o quién fue tomado de la nación allí en el 605? Fueron Daniel y sus amigos. And then they were ultimately destroyed in 586, give or take a year. Y bueno, fue la ciudad finalmente destruida en 586. Can you guys see that? Okay. ¿Pueden aquellos que están ahí virtualmente ver bien la pizarra? ¿Se puede ver bien? Sí. Gracias. And Gracias. so there was another one in 597. That was Ezekiel. Y hubo alguien más ahí en el 597 que fue Ezequiel. So I'd like someone to read Ezekiel 2, 1 through 8. Quiero que alguien pueda leer Ezequiel 2, 1 al 8. ¿Sí? Ezequiel 2. Entonces él me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso en pie y oí el que me hablaba. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío les dirás, así dice el Señor Dios, tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas, no les temas a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo, no seas rebelde como esta casa rebelde, abre tu boca y come lo que te voy a dar. That's typical of all the prophets, thank you. Bueno, gracias. Eso es típico en todos los profetas. That he's called in a difficult time. En este caso él es llamado en un tiempo difícil. The end of verse 7 says they're rebellious, they won't listen. En el final del versículo 7 dice que ellos son rebeldes, no van a escuchar. But at the beginning of verse 7, God says, you shall speak my words to them. Pero en el comienzo de este versículo 7 el Señor le dice, les hablarás mis palabras. Doesn't matter if they listen or not, you speak my words to them. No importa si ellos escuchan o no, tú les hablarás mis palabras. And then at the next part in verse 8, he says, hear what I say to you. Y luego en el versículo 8 dice, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. Now, I appreciate all of you and your desire to learn God's word. Bueno, doy gracias por todos ustedes y ese deseo que tienen de conocer la palabra de Dios. We're thankful that the Bible itself is sufficient. That is our guide. Y estamos agradecidos de que la palabra de Dios es suficiente, ella es nuestra guía. What we're going to look at in the first few minutes tonight En lo que vamos a estar centrándonos en los siguientes minutos esta noche is not that we need to come to the Bible and find some deeper meaning. no es el hecho de que tengamos que venir a la Biblia y encontrar algún sentido más profundo, Or it became popular in Bible studies in the United States several decades ago. lo que se volvió popular en los Estados Unidos en los estudios bíblicos algunas décadas atrás, Where everybody says, this is what it means to me. cuando todo el mundo andaba diciendo esto es lo que significa para mí. And you can have your meaning, I can have my meaning. Y así tú podías tener tu significado y yo el mío. Our job is what has God said. Nuestro trabajo en lugar de eso es preguntarnos qué es lo que ha dicho Dios. Therefore, we want to speak the words of God. Por tanto, queremos hablar las palabras de Dios. So, with the question on Isaiah chapter 2, that was excellent. Bueno, y así con la pregunta en Isaías capítulo 2, que fue excelente. We had two aspects to that.
Teníamos dos aspectos ahí en eso. Last night, as we looked at Isaiah 13 as an example, Anoche cuando mirábamos a Isaías 13 como un ejemplo, I had down here that you had, remember, you had the plain, ahí teníamos ese sentido común o llano. if there's a better word or explanation, just go for it. You take it wherever you want to. Okay. So the plain or I think I got that right. Ya. Sí, estaba el lenguaje común o llano y estaba el lenguaje apocalíptico. In this here, we saw some of that where, remember in Isaiah 13, he starts by saying, the day the Lord's coming, he'll destroy you. Y veíamos este contraste en Isaías 13 cuando él decía, el día del Señor está viniendo, él los destruirá. Then there's a couple verses where it talks about the stars not shining. Luego viene un par de versículos donde él menciona acerca de las estrellas que ya no van a brillar. And then it says, summary, that God's going to destroy you. Y luego hace una especie de conclusión o resumen y dice Dios los va a destruir. That's the habit of Hebrew poetry where it speaks about the same section from different ways, from different avenues, we might say. Y esa es una costumbre en la poesía hebrea donde habla del mismo asunto desde distintas perspectivas o llegando a él desde distintas avenidas, por decirlo de una forma. Your city, you have lots of cars and they all come together in an intersection. En su ciudad tiene bastantes autos y todos ellos llegan a una intersección y se juntan allí. And that's where you see the Greek letter chi. Y eso podemos reflejarlo con la letra griega chi. These are called chiasms because it kind of meets in the intersection. Y ese tipo de forma, ¿cierto?, de expresar se llama quiasmo porque esas verdades se intersectan, se You're the unen. photographer, right? No, he's not the one. Photographer. He's not here, Oh, he's here not tonight. here. Yeah. No está el fotógrafo esta noche, el que decía que era fotógrafo. The photographers want contrast, Los fotógrafos lo que buscan es contrastes. and that's what the writers in the Hebrew did. Y eso es lo que hicieron también los escritores en hebreo. So then we have to, as we come to each passage, we have to ask ourselves what we're facing. Y cuando venimos a cada pasaje debemos preguntarnos a qué nos estamos enfrentando, qué tenemos delante de nosotros, cuál de estos lenguajes o formas de expresar. There's two Latin words, Hay dos palabras latinas. Sensus literalis. this is the sense of that which is literal. Y ese es el sentido de lo que se aprecia literalmente. And it's here that what we want to do when we come to a passage Y aquí en este punto es que debemos a considerar cuando nos acercamos a un pasaje. is ask ourselves the question, what's the author writing about? Y hacernos la pregunta, ¿y de qué está escribiendo el autor? Remember, we believe in the verbal plenary, the sufficiency of God's inspired word. Creemos en la suficiencia y de la palabra de Dios y su inspiración verbal y plenaria. And there's a type of sovereign dualism that goes within God's word. Y hay un tipo de dualismo soberano al interior de la palabra de Dios. Dualism, right? Yes. Ujú. God is absolutely sovereign over his word. En donde Dios es totalmente soberano, absolutamente soberano en cuanto a su palabra. But when you read through the scriptures, even the prophets, Pero cuando leen a través de las escrituras, incluyendo los profetas, they show their own personalities or backgrounds. ellos también allí plasman sus propias personalidades o trasfondos. The same way would be with you guys if you write a paper. También ocurriría así con ustedes si escriben un ensayo o un paper.
there's going to be slight differences, even though it might be the same doctrine. Aunque escriban de la misma doctrina, habrá algunas diferencias, matices. And I'm very thankful that we have the Word of God, and it is that which protects us because we don't have to speak for ourselves. Y estoy muy agradecido de que tengamos la palabra de Dios y que sea ella la que nos proteja y no tengamos así que hablar por nosotros mismos. If you take the word that we believe in the canon of Scripture, Si toman la palabra, el término canon de la Escritura, that means that we believe there are 66 books in the canon, 39 in the Old, 27 in the New. en cuanto a nuestra visión del canon, entendemos que la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. This word simply means to measure. Y esta palabra canon simplemente significa medir o medida. The Bible is itself its own measuring device. Y la Biblia, en ese sentido, es su propia medida, su propia unidad de medida. The Bible is that aspect. It speaks of its own authority. Y la Biblia en este aspecto habla de su propia autoridad. So then what we want to do is come to each passage and say, what is, remember, the genre? Y queremos así acercarnos a cada pasaje y preguntarnos cuál es el género literario. And that would be that there's prophetic writings, Y eso implica que hay escritos proféticos, or even if you're in the book of Daniel, for instance, o incluso si están en el libro de Daniel, por ejemplo. you go from Daniel starting off with a biographical part, Comienzan ahí al principio del libro con un fragmento biográfico. and then all of a sudden in chapter 2, he's giving the information concerning Nebuchadnezzar's dreams. Y luego en el capítulo 2 ya tenemos información que se da sobre una visión de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor. And then in chapter 3, he goes right back into biographical. Y luego en el capítulo 3 vuelve a tener un escrito más bien biográfico. So take your Bibles and turn to Genesis 7, verse 17. Y bueno, vayan en sus Biblias ahí a Génesis capítulo 7, We're just going to be looking at some random verses. Capítulo 7, versículo 17, y vamos a ir consultando algunos versículos. And there it says, the flood continued for 40 days on the earth. The water increased before the ark, and it rose high above the earth or the mountains. Dice, entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Verse 19 says, and the waters prevailed so mightily on the earth that all the high mountains under the whole heaven above, the mountains covering then about 15 cubits deep. Luego en el versículo 19 dice, las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de los cielos. Las aguas subieron 15 codos por encima de los montes. So there you have, in the English, the word mountain. Así que, bueno, ahí se encuentra en el inglés y también en el español la palabra monte. And what's the genre to Genesis there? Y en ese lugar de Génesis, ¿cuál sería el género? It's historical writing. Son escritos históricos. En ese momento está escribiendo de manera histórica. Now, was it a crazy situation where the whole world's covered with water all of a sudden? Bueno, y es una situación loca, ¿cierto? Donde el mundo es cubierto completamente por el agua. But the way that Moses wrote it in that section there, it would be historical. Pero la manera en que Moisés la escribió en esa parte, en ese pasaje, es histórica. So we say to ourselves, the literal sense here is that Moses in this chapter is speaking about mountains as what you have behind you, real mountains. Así que lo que vemos aquí en el sentido literal, tomando las palabras de Moisés, cuando él escribió monte, se refiere a un monte literal como ustedes tienen ahí montes o Go to montañas. Exodus 19. Vayan a Éxodo 19.
And you'll see in verse 3, Y verán ahí en el versículo 3, actually verse 2 at the end, it says, There Israel encamped before the mountain while Moses went up to God. The Lord called him out to the mountain. y bueno, ahí incluso incluye el versículo 2, dice, allí delante del monte acampó Israel, Moisés subió a Dios, hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte. So you look at this and say, okay, this is similar to Genesis chapter 6, 7, and 8. Bueno, aquí la palabra monte se está usando de manera similar a Génesis 6, 7 y 8. This is speaking about a historical narrative as Moses records the law about to be given to his people. Y aquí se trata de una narrativa histórica en la que Moisés está registrando cuando Dios entrega la ley a su pueblo. And so you'd say the mountains here, the literal sense would say it seems to be real mountains. Y ahí entonces, si atendemos a ese sensus literalis, ese sentido literal, implica una montaña real, una montaña literal. Look at another one. Go to Daniel chapter 2. Y miremos otro texto, Daniel capítulo 2. In verse 35. Daniel 2, versículo 35. And remember, Nebuchadnezzar is having a fit. He needs to have somebody interpret his what? His dream. Bueno, aquí Nabucodonosor está allí haciendo que todo el mundo gire en torno a interpretar su sueño. We need to get those guys back on there. Internet had a breakdown. One time I was teaching for SRL. Una vez estaba enseñando para SRL. I was in Colorado in the United States. Estaba ahí en Colorado, en Estados Unidos. The students were in Medellin. Y los estudiantes estaban en Medellín. And the translator was in Bogota. Y el traductor estaba en Bogotá. Every day somebody's internet would not function properly. Y todos los días había algún problema con el internet de alguien ahí. It happens. Pasa. So in Daniel, welcome back. Bienvenidos de vuelta. In Daniel chapter 2 and verse 35, it says, But the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. This is where all of a sudden Daniel starts the narrative, and now he's giving his interpretation of Nebuchadnezzar's dream. And this is one of those, I'm sorry. Sí, bueno, Daniel 2.35 dice en la parte final del versículo, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y aquí ya se detiene la narrativa de el sueño de Nabucodonosor y Daniel empieza a dar su propia interpretación. If you go back to verse 30, he says, But as for me, this mystery has been revealed to me. Si vuelven ahí un poquito más arriba del versículo 30, dice, en cuanto a mí me ha sido revelado este misterio. And here he begins looking at the government all the way through the Roman Empire. Y ahí él empieza a mirar a los gobiernos, toda la historia de ahí en adelante hasta el Imperio Romano. If you look at verse 45, Si miran el versículo 45, it's speaking about a kingdom that will never be destroyed. hablando acerca de un reino que nunca será destruido, And he repeats the same thing, just as you saw, that a stone was cut from a mountain by no human hand. repite lo mismo que había dicho en el versículo 35, dice que hay una piedra que fue cortada del monte sin ayuda de manos. And that it broke into pieces, the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold. Y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. So you ask yourself, what's the genre here? Y ahí hay que preguntarse, ¿cuál es el género? Well, Daniel's been, up to this point, he started off as a biographical sketch of him and his three friends. Daniel había comenzado con una narrativa biográfica de él y sus tres amigos. And then all of a sudden, in chapter 3, he'll go right back to the historical. Remember where they get thrown into the fiery furnace?
Y luego en el capítulo 3 vuelve a la parte histórico-biográfica donde estos tres amigos son lanzados a este horno de fuego. But here he seems to break into more apocalyptic type language. Pero aquí en este capítulo 2 más bien parece estar usando un lenguaje apocalíptico. And this is speaking of mountain not as an actual mountain, Y cuando usa el término monte, no se está refiriendo así a una montaña real, it's something greater, as in a world power, a government, that God's work through this earth. sino algo más allá, algo así como un poder, un gobierno con el que Dios está trabajando en esta tierra. Go to Revelation chapter 6. Vayan a Apocalipsis, capítulo 6. Revelation chapter 6 in verse 14. Versículo 14. And this would be what type of genre? ¿Y este qué tipo de género sería? This would be more apocalyptic, wouldn't it? Y sería más bien apocalíptico, ¿cierto? But in verse 14 it says the sky vanished like a scroll that is being rolled up, Dice en el versículo 14, el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, and every mountain and island was removed from its place. y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. You guys understand a bit of that you guys have earthquakes here. Bueno, algo entienden de esto porque tienen terremotos acá, ¿no? That can't be fun. Eso no puede ser divertido. I've been in earthquakes, but not like you have. He estado en terremotos, pero no como los de ustedes. You guys have mucho earthquakes. Ustedes tienen muchos terremotos. That here, I think you say it's not talking about some government, it's talking about actual islands and mountains. Aquí no está hablando de algún gobierno, bien digo, cuando dice monte, sino que está hablando de montes e islas. So you're trying to go, this, it makes sense, doesn't it, that this is a real mountain. Y hace sentido aquí que se trate de una montaña real, ¿no? That John gives us a description of what will happen someday when God pours his wrath upon this earth. Que Dios nos está, Juan nos está dando una descripción de lo que va a ocurrir cuando Dios derrame su ira sobre esta tierra. Look at Revelation 8. Miremos Apocalipsis 8, In verse 8, versículo 8. and it says, the second angel blew his trumpet, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña, ardiendo en llamas, fue arrojado al mar. You'll see a key word here is like. Una palabra clave aquí es cómo. When we get to grammar, there are certain things that we have to take into consideration. Cuando estamos hablando de un aspecto gramático, hay ciertos asuntos que deberíamos considerar. You might have a simile Puedes tener un comparativo where Jesus might say the kingdom of heaven is what? It's like something. Por ejemplo, como cuando Jesús dijo, el reino de los cielos es como algo. Or we have metaphors, O tenemos metáforas, or we have analogies or allegories. tenemos analogías, alegorías. Has anybody ever been able to enjoy and hear John Bunyan's work? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de disfrutar el trabajo de John Bunyan? Pilgrim's Progress or Holy War? El progreso del peregrino o la guerra santa. And those would be similar to, he's giving an allegory or a story to give spiritual truths. Y él ahí está usando alegorías para reflejar verdades espirituales. You can go further, you have, you know what that one would be, idiom? Y tenemos también algo que podría ser como jerga o modismos.
that, I'll save this one for a moment, but if you go here, Revelation 8 said it's like a great mountain. Y lo que tenemos aquí en Apocalipsis, capítulo 8, dice que es como una gran montaña. So then you're forced to think, Así que, could you repeat? you're forced to begin to think. Y así somos llevados a pensar. In Revelation 6, that was a real mountain. En Apocalipsis 6 hablaba de una montaña real. Is that still a real mountain? Then, as a simile in Revelation 8. Y aquí en Apocalipsis 8, ¿será una montaña real si se usa el como o el comparativo? Turn to Revelation 21. Vamos al capítulo 21 de Apocalipsis. In Revelation 21 and verse 6, Versículo 6. oh, where is it? Did I get this wrong? No, 16, I'm sorry. El versículo 16. And here it is giving the measurements of the city. Aquí está dando las medidas de la ciudad. I think I wrote down the wrong. But it has the mountains in here. 10, 10? verse 10. Yes, thank you. Versículo 10. Carried me away in the spirit to a great high mountain, Dice, entonces me llevó en el espíritu a un monte grande and showed me the holy city Jerusalem. y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén. And what was the holy city Jerusalem doing right there? ¿Y qué estaba haciendo allí la ciudad santa, Jerusalén? It was coming down out of heaven from God. Estaba descendiendo del cielo de parte de Dios. So you have to ask yourself here, what is John writing about in his prophecy? Y aquí hay que preguntarse de qué está escribiendo Juan en su profecía. Sometimes it's speaking about an actual mountain. A veces está escribiendo acerca de una montaña real, efectiva. In this case, it's Jerusalem coming down out of heaven. Y aquí está hablando de Jerusalén descendiendo del cielo. And in these cases, we have to say, this is what makes the Bible sometimes very difficult to interpret. Y bueno, estas cosas son las que hacen a la Biblia muchas veces difícil de interpretar. I don't believe anybody will ever have a perfect theology. Creo que nadie va a tener alguna vez una teología perfecta. There are some areas where very good people have, do, and will disagree. Hay varias áreas en las que buenos maestros han estado en desacuerdo, están hoy día en desacuerdo y lo estarán también. But as with any doctrine, we want to try to be faithful to the whole counsel of God. Pero como en toda doctrina, debemos procurar ser fieles a todo el consejo de Dios. And that means you have to wrestle with this sometimes. Y eso implica que a veces tendremos que luchar con estas cosas. And remain teachable because you might be wrong. Y permanecer siendo enseñables porque podríamos estar equivocados. I know a lot of people that are very dogmatic and everything's black and white. Conozco mucha gente que son bastante dogmáticos y todo es blanco o negro. And then 10 years later they realize they were wrong. Y luego 10 años más tarde se dan cuenta que estaban equivocados. That I think if you go to Revelation 19, Creo que si vamos a Apocalipsis 19, I think that you'll find there'll be a lot of people eating crow there. y creo que va a haber bastante gente eating crow. Do you know what that is? How would you say that, Adriana? Comiendo cuervo. Que se van a realizar que todo fue malo, ¿verdad? Que no lo entendí. Ok, que claro, habrá mucha gente que se dará cuenta de que está equivocado. Eating crow is not a literal. It's not a literal meal for dinner. Bueno, comer cuervo no es que estemos hablando ahí de una comida literal. Eating crow would be a gringo way of saying you have to take back your own words. Sino que cuando se dice comer cuervo como gringo, sería que va a tener que comerte tus palabras. So there's lots of aspects in here that make it more difficult for us. Bueno, entonces ahí hay varios aspectos que hacen que sea más difícil para nosotros interpretar. So go back to Isaiah chapter 2.
Así que vuelvan ahí a Isaías capítulo 2. And in Isaiah chapter 2, you have verse 1, the word that Isaiah, Dice el versículo 1 de Isaías 2, lo que vio Isaías, that this is Isaiah speaking, and he says, it shall come to pass in what we saw, the latter or the last days, dice ahí Isaías hablando en versículo 2, acontecerá en los postreros días that the mountain of the house of the Lord. que el monte de la casa del Señor. Now, this is where you guys are free to disagree with me, Bueno, aquí es donde son libres de estar en desacuerdo conmigo, but to me, and it is not a either or issue. Sometimes these are found together. no siempre es una dicotomía estricta, o lo uno o lo otro, sino que a veces son aspectos que van conjuntamente. And I believe this is a symbolic type of language. Creo que este es un lenguaje simbólico. Like, for instance, if you take what's called a hyperbole, Si ustedes toman, por ejemplo, lo que es la hipérbole, Jesus said it's easier for what? About a rich man? It's easier. What did he say about the camel? bueno, cuando habló de la salvación de los ricos, ¿qué dijo Jesús acerca de los camellos? It's easier to get that camel through what? Es- The eye of the needle than for a rich man to get into heaven. decía que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre al cielo. ¿Sí? Now, do we think Jesus was actually speaking about a real camel and a real needle? ¿Creen que Jesús está hablando de un camello real y una aguja real? He was giving hyperbole Él estaba más bien dando una hipérbole to prove the severity of the point. para probar la severidad que tenía el punto que estaba haciendo. Have you guys ever read much by Martin Luther? ¿Alguno ha leído a Martín Lutero? What work of Martin Luther? Anything. Okay. ¿Han leído a Martín Lutero? He was the king of hyperbole. Él era el rey de las hipérboles. He would go to the extreme to try to prove his point. Él iría a los extremos para tratar de probar un punto. Like, when we get to the mountain, I don't believe that's a real mountain. I think it's talking about the fulfillment of all that which Isaiah eventually gets to, and that's the restoration of God's kingdom in the new heavens and the new earth. Cuando Isaías menciona un monte acá, no creo que esté hablando de un monte literal, sino más bien del cumplimiento de esa restauración de los cielos nuevos y tierras nuevas de la que habla en su libro como meta final. And after an excellent question last night, I just wanted to spend some time on this because this is real language that God gave to us. Y bueno, esto es en relación con la pregunta que se hizo ayer, que fue excelente, porque esto finalmente es lenguaje real, en que Dios nos entregó su palabra. And remember, you have exegesis versus eisegesis. Y ahí recuerden que teníamos exégesis versus eisegesis. Our hope is to say, I want to get out of Scripture what the Holy Spirit would have me to get. Nuestra esperanza es de poder decir que queremos tener desde la Escritura lo que Dios quiere decirnos. And that's why so many times good people will disagree. Y por eso es que tantas veces hay personas, maestros, que son buenos maestros que van a estar en desacuerdo. On this issue here, an idiom, En este aspecto de la jerga o modismos, an idiom would be like I said, eat crow. una jerga o modismo sería como lo que yo dije, el de comer cuervo. I was saying to Asa last night, Como estaba diciéndole a Asa anoche, like you could say to me, Jeff's ugly. me puedes decir a mí, Jeff es feo. That's plain language, Es el lenguaje común, and probably very true. y probablemente muy cierto. So plain language is, I'm ugly. Así que el lenguaje ahí común sería, Jeff es feo. But if you had Hebrew poetry, the first line might say,
Jeff's ugly. Pero si tuviera esto en poesía hebrea, la primera línea podría decir Jeff es feo. When I was in college, we used to have a little saying for each other. Cuando estaba en la universidad solíamos tener un dicho para unos con otros. The guys on my team were not very nice. Los tipos de mi equipo no eran muy agradables, digamos, Me included. incluyéndome. We would say to each other, "You got hit with the ugly stick." Nosotros nos decíamos los unos a los otros que nos pegaron con el palo feo. That was an idiom, Eso era un modismo kind of a hyperbole, y diríamos también una hipérbole. probably fit into an analogy, También quizás calce en la analogía and it kind of is somewhat between a metaphor and a simile. y probablemente algo entre la comparación y la metáfora. So if you had that in Hebrew poetry, it might say, Jeff is ugly, Si tuviera esto en poesía hebrea sería primero Jeff es feo and then in the second line it would be a progressive parallelism. y luego en la segunda línea vendría un paralelismo progresivo. Jeff is ugly, he's so ugly that he got hit by the ugly stick. Jeff es feo, es tan feo que le pegaron con el palo feo. And that's all language to prove a point, and they build on each other. Y todo ese lenguaje se utiliza así para establecer un punto y se va edificando sobre lo anterior. So when we come to some of these things, it's very difficult. Y cuando llegamos a este tipo de cosas, la verdad es que es bien difícil. You want to read through Ezekiel, for instance. Podemos leer, what chapter? Ezekiel, in the beginning of Ezekiel, don't turn there. No, puede leer, por ejemplo, Ezequiel. But how does Ezekiel portray the glory of God in chapter 1? Y cómo es que, por ejemplo, Ezequiel registra y retrata la gloria de Dios en el capítulo 1. Anybody want to explain that to me? Please do. Si alguien me lo puede explicar, por favor hágalo. That's tough to read. Es difícil de leer. And then by the time you get from chapter 1, he's describing the glory of God. Y cuando están ahí, tienen el capítulo 1 donde él está describiendo la gloria de Dios. And you go to chapter 10, and all of a sudden the glory of God is departing out of the temple. Y luego van más adelante al capítulo 10 y la gloria de Dios está dejando el templo. And he draws a picture of the glory of God. Ichabod is written on the temple, so to speak. The glory has departed. Y ahí él lo que hace es hacer un cuadro, como un dibujo de cómo la gloria de Dios está yendo del templo, ese Icabod, de que la gloria ya no está ahí. We have to figure out, is what's given in Scripture a type where there will be an antitype in the fulfillment in the New Testament? Y si lo que se está dando allí es lo que se denomina como un tipo, ¿habrá un antitipo que lo cumpla en el Nuevo Testamento? Like here you have a type. A type would be the Passover lamb. Por ejemplo, un tipo sería el Cordero Pascual. Obviously, that's fulfilled in Jesus Christ. Obviamente eso se cumple en Jesucristo. Another type would be Isaac, in a sense, isn't he? Otro tipo sería Isaac, Yeah. Isaac, en un sentido, ¿cierto? And so we're looking at this, trying to figure out how's this fit into the whole scheme. Así que lo que estamos tratando de averiguar es cómo esto calza en el esquema completo, en un cuadro más grande. And our task is, if you're teaching on a passage, Y nuestro trabajo es que si estamos enseñando sobre un pasaje, how does this fit into the immediate context? ¿cómo es que ese pasaje cuadra con el contexto inmediato? How does it fit in the greater context of the whole book that I'm studying? ¿Cómo es que calza con el contexto más amplio del libro, ya hablando del libro completo que estamos estudiando? And how does it fit in the context of the whole counsel of God? Y luego, ¿cómo es que calza en el contexto ya completo de todo el consejo de Dios? So with that, we will move on. Así que ya teniendo eso, vamos a avanzar. I could spend hours going through this because it's endless. It's just this is something that we have to learn over time to appreciate God giving us His inspired word that has full authority. Bueno, y hemos pasado tanto rato en esto porque este es un asunto interminable y tenemos que dedicarnos a profundizar en esto porque es tomar en serio finalmente el hecho de que Dios nos dio su palabra como
como autoridad. By Saturday, we'll spend a little time looking at Zion. Para el sábado tomaremos algo de tiempo para analizar el tema de Sion. If you take 2 Kings, it'll say, what's Zion? Zion is the city of David. Y si tomamos Segunda de Reyes y preguntamos qué es Sion, ahí sería la ciudad de David. But I think as you go through, for instance, to pick on Isaiah again, Pero si vamos más adelante y por ejemplo tomamos a Isaías, God begins by condemning Zion for their sin. Dios comienza condenando a Sion por su pecado. But by the time you get to each section that we'll look at, Pero para el momento en que vamos avanzando a cada sección que estaremos revisando, Zion is representing then the restoration of the remnant. Sion allí va representando la restauración del remanente. And by the time you get to the end of Isaiah, Y para el momento en que ya llegan al final de Isaías, Zion is right there with the new heavens and the new earth. Sion está justo allí con los cielos nuevos y tierra nueva. And then as we saw in Revelation 21, Y como vimos ahí en Apocalipsis 21, sometimes Zion is used as a synonym for Jerusalem. a veces Sion se usa como sinónimo de Jerusalén. He's not speaking about specific Jerusalem because there's a Jerusalem coming down out of heaven. Y no habla allí de una Jerusalén específica en la tierra, sino que una que viene del cielo. And I don't think that was just a city coming down. Y no creo que sea algo así como simplemente una ciudad bajando. With I got a few minutes left, so I'll tell you a story. On this one, the idiom, Bueno, en los próximos minutos que me quedan, les voy a contar una historia sobre este modismo. when I was at Grace Community Church Cuando estaba en Grace Community Church, on a Good Friday service, en un buen servicio ahí del viernes, John MacArthur preached on Romans chapter 5. John MacArthur predicó de Romanos capítulo 5. And in Romans chapter 5, he was speaking about as an idiom that we're not saved by actual blood of Jesus, the actual blood that was in his body as a human. Y bueno, a propósito de ese texto, estaba hablando también relacionado con los modismos, de que no somos salvos por la sangre misma, o sea, el fluido mismo de Jesús. There's two verses in Romans 5. Verse 9 says, by his blood. Verse 10 says, by his death. Y hay dos versículos allí, en Romanos 5, el versículo 9 habla por su sangre y el 10 por su muerte. Well, actually, you go back to Genesis chapter 4, Y de hecho si vuelven a Génesis capítulo 4, and you have the death of, remember, Cain killed his brother Abel, and what did the ground do? It cried out that the blood was on Cain for killing Abel. ¿y qué pasó allí? Caín había matado a Abel, ¿y qué hizo la tierra? Decía que la tierra clamaba por esa sangre derramada del homicidio de Caín contra Abel. So it's not speaking about actual blood. I believe it's an idiom of I'm gonna come get you. I'm gonna get you as in blood, as in I'm gonna get back at you or kill you. Y no está hablando ahí de, entonces, centrándose en el tema del fluido de la sangre, sino más bien en el juicio de Dios que iba a venir sobre Caín por esta muerte, por este homicidio. So after that, another major name in the United States, Y después de eso, otro de los grandes nombres ahí en Estados Unidos, he wrote an article saying that John MacArthur doesn't believe in the blood of Jesus. escribió este hombre un artículo diciendo que John MacArthur no cree en la sangre de Jesús. And it became a big battle. Y ahí formó una batalla, una gran batalla. A big battle that shouldn't have been a battle. Y una batalla que no debió ser tal. It was a battle because they didn't understand the common sense or the literal aspect of what does the passage actually speak of. Y se formó una batalla porque no se entendió lo que implica el sentido literal, que tomar cada palabra en su género, cada expresión en su género. So that's why we have to just seek to understand what was the original author saying by the Holy Spirit to that original audience.
Y debemos entonces tratar de entender qué es lo que estaba diciendo el autor original, inspirado por el Espíritu Santo, a su audiencia original. I hope that makes some sense. Espero que eso les haga I'll sentido. probably confuse everybody worse. O a lo mejor Is that true, Asa? los dejó más confundidos. It's a deep subject. Ujú. And it's something that it's something hopefully we're always learning. Y bueno, esto es algo de lo que espero que estemos siempre aprendiendo. I wish I could say, if you just do this, you'll automatically be able to check off each box each time. Bueno, si hacen esto, automáticamente ponen ahí un visto bueno en su checklist. But you can have two good authors, Pero puedes tener dos buenos autores and they might have some slight differences. y pueden así igual tener algunos matices, diferencias. And that's where hopefully we're all helping each other grow. Y bueno, espero que podamos estar ayudándonos unos a otros a crecer. Well, let's go ahead and take a break now. Ujú. Tenemos un break. Nos vemos, hermano, en 10 minutos. Ready? All right. Turn to Zechariah chapter 12. Vayan a Zacarías, capítulo 12. To the people in Zechariah that say that everything should be, this is where you got to be careful. Remember, it's the sense of what is literal according to language. Bueno, aquí es donde hay que tener cuidado. Lo que buscamos es el sentido de lo que es literal, de acuerdo al lenguaje usado. When Jesus said, I am the bread, I am the good shepherd, I am whatever, he was just describing himself, not literally saying, I am bread. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan, yo soy la puerta, él no estaba diciendo que era literalmente esas cosas, sino más bien usándolas para describirse. You all here in South America have dealt with Roman Catholicism Aquí en Sudamérica han lidiado con el catolicismo romano to a much higher degree than we have in the United States. en un grado mayor de lo que nosotros hemos tenido que lidiar en Estados Unidos. The first time I was able to visit London, La primera vez que pude visitar Londres, they have at the Tower of London, ellos tenían ahí en la torre de Londres, there was etchings of a family where they have like a family crest, it's a family symbol, I guess you could say. okay, tenían como escudo de familia y, claro, un emblema familiar. And that's when the story of Lady Jane Grey, do you remember her? Y ahí estaba la historia de, no sé quién es realmente, Lady Jane o Señora Lady Juana, Jane Grey was arrested because of her faith. que ella fue, Lady Jane Grey, ella fue arrestada por su fe And she was eventually beheaded. y fue finalmente decapitada. She was told that she needed to recant. Juana Grey en español, ella decía que se le decía a ella que se debía retractar. And for instance, she said, you say Jesus says he's the door. They were saying that to her. That's what they would teach, that they would teach it literal. Okay. That's where he's the bread and the wine. Uh-huh. Bueno, claro, ellos enseñaban que Jesús literalmente era el pan y el vino. Y ella decía, bueno, dice que Jesús es la puerta. The Roman Catholic Church said Jesus literally becomes the bread. El catolicismo romano diría que Jesús literalmente es el pan. And I always remember standing there realizing that this is where people had their heads chopped off. Y bueno, aquí nos damos cuenta que hay gente de que ha sido decapitada por esto. Over a simple interpretation Relacionado con una simple interpretación. that I think all of us would say that's pretty easy. Y creo que todos nosotros podríamos decir que era algo bastante fácil. But
But that's how bad doctrine gets started. Y así es como tan desviado que se puede volver una doctrina. People stop thinking, Las personas dejan de pensar. so you guys always need to be Bereans. Así que ustedes necesitan ser siempre bereanos. Berean doesn't mean you don't trust anybody. Pero ser bereano no implica el hecho de desconfiar de todos Or you want to debate with everybody. o que tratas de debatir con todos, It means you really want to make sure that this is what God has said. sino que más bien se trata de asegurarnos de que esto es lo que Dios ha dicho. Can you imagine? I mean, it says there that the Bereans were more noble-minded. Y pueden notar ahí que dice que los bereanos eran más nobles. More noble-minded because they went to Paul and said, "We're going to check this out ourselves." Y dice que eran más nobles porque ellos fueron a Pablo y le dijeron, bueno, vamos a revisar si lo que dice es así. That's why one of the important things that I think flows out of the prophets. Y algo importante que creo que fluye de los profetas. I mean, there was a great question asked last night on the Zoom about how much did these guys really understand? Se relaciona con una buena pregunta que venía ahí del Zoom, es ¿cuánto ellos entendían de lo que estaban diciendo? But it was the fact that they knew that this was their calling given by God, and they were speaking the words of God. Pero el punto era que ellos sabían que habían recibido un llamado de Dios de predicar esta palabra y ellos estaban predicando esa palabra en nombre de Dios. We can all have our favorite teachers or favorite pastors or favorite theologians. Todos podemos tener nuestros maestros o pastores o teólogos favoritos That's healthy, that's good. y eso, bueno, es saludable, es legítimo. But what we believe, we have to believe it firsthand. Pero lo que creemos, debemos creerlo de primera mano, o sea, debemos nosotros creer en eso que estamos afirmando. You have to own it yourself. Tienes que hacer lo propio, Because if you don't own it yourself, porque si no es así, when things get difficult, cuando las cosas se ponen difíciles, it will be easy to walk away from. puede ser fácil apartarse. So, as I said, in Zechariah, as another example, Zechariah 12, Como decía en Zacarías 12, hay otro ejemplo. he's looking to the new covenant. Él está mirando al nuevo pacto He says the spirit of grace will be poured out, y dice que el espíritu de gracia será derramado. so they will look on me whom they have pierced. Y dice, me mirarán, what verse, sorry? 12, I'm sorry, Okay. 12:10. Dice Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Okay, the main part there I want you to see is they will look on me whom they've pierced. Así que la parte central que quiero que vean es, me mirarán a mí, a quien han traspasado. Now turn to John chapter 19. Ahora vayan a Juan capítulo 19. This is one of those mountains, remember? You can only see, Zechariah can only see the mountain. Esta es una de esas montañas de las que hablábamos, ¿cierto? Zacarías solo podía ver una montaña. He can't see the other mountains behind it, that there's a gap there. No podía ver el espacio que hay entre dos montañas que están una delante de la otra. So in John looks back at Zechariah, Así que Juan mira hacia atrás a Zacarías, and this is in the context of the crucifixion of Jesus. y esto está en el contexto de la crucifixión de Jesús. And so verses 36 and 37, John goes back to the Old Testament. Y en los versículos 36 y 37, Juan regresa a lo dicho en el Antiguo Testamento. From the Psalms he says that the bones will not be broken. A partir de los Salmos extrae que no será quebrado hueso suyo. And then he says in verse 37, and again another scripture says, they shall look on him whom they pierced. Y luego en el versículo 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Now turn to Revelation chapter 1. Ahora vayan a Apocalipsis capítulo 1.
And the same author, John, El mismo autor Juan, in verse 7, en el versículo 7, says, Behold, he is coming with the clouds, dice, Él viene con las nubes and every eye will see him, y todo ojo lo verá, even those who pierced him. aun los que lo traspasaron. So he's going right back to Zechariah Y ahí nuevamente está regresando a Zacarías to speak of the second coming of Jesus. para hablar de la segunda venida de Jesús. So in John, he speaks of Jesus being on the cross as a fulfillment of Zechariah. Así que en Juan está hablando de la crucifixión de Jesús como un cumplimiento de Zacarías. And then later in Revelation, he speaks of the ultimate fulfillment of Jesus returning. Y luego en Apocalipsis habla de ese cumplimiento definitivo en el regreso de Jesús. Sometimes even in the same verse, A veces incluso en el mismo versículo you might have something that's very near, pueden encontrar algo que se refiere a algo próximo right together with something that's distant. y está juntamente con algo que está en el futuro distante. Since you're in Revelation, turn to Revelation 21 again. Por ejemplo, vayan a Apocalipsis 21 de nuevo And look at verse 25. y vean el versículo 25. It says here, in the daytime, remember what earlier in Revelation, what came down out of heaven? Y un poquito antes en New Jerusalem's coming down. Apocalipsis, ¿qué es lo que baja del cielo? La Nueva Jerusalén. So verse 25 says, in the daytime, Después en el versículo 25 dice, en el día, for there will be no night there. pues allí no habrá noche. Does that mean that the earth stops turning, Asa? It's me, yeah. That's a hard one to, you want to talk about difficult passages. Bueno, si queremos hablar de pasajes difíciles, Do we have to put something over our face so we can go to sleep, okay? Because it's too bright. No sé si nos tenemos que poner algo sobre nuestra cara para poder ok, claro. Sí, tendremos que ponernos entonces por esto un antifaz aquí en los ojos para dormir bien, ya que no va a haber noche, va a estar con luz todo el rato. And it says, its gates will never be closed. Dice, sus puertas nunca se cerrarán. Where did John get that from? ¿De dónde sacó eso Juan? Go back to Isaiah 60, Vuelvan a Isaías 60 and you'll see here in verse 11, y verán ahí en el versículo 11, it says, your gates will be open continually. dice ahí en el versículo 11, tus puertas estarán abiertas de continuo. That means that when John was writing Revelation, Eso implica que cuando Juan estaba escribiendo Apocalipsis, even though John is getting this directly from Christ, because Revelation is the revelation of Jesus Christ, aunque Juan está obteniendo esto directamente de Jesús, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. John was a man who was filled with Scripture. Juan al mismo tiempo era un hombre que estaba lleno de la Escritura. When he described it, Cuando él describió esta ciudad, it came out through the words given by Isaiah. toda esta descripción vino de las palabras dadas por Isaías. It's kind of like John Bunyan, Es como, se parece a lo que ocurre con John Bunyan. where Charles Spurgeon said what he loved about Bunyan Cuando Charles Spurgeon dijo lo que amo sobre Bunyan, was if you cut Bunyan open, es que si tú cortaras a John Bunyan, remember, what does he bleed? ¿qué habría qué sangraría él? He bleeds the Bible. Él sangraría la Biblia. And so these guys knew the prophets. In the New Testament, the prophets knew Moses. Y estos apóstoles conocían a los profetas y los profetas a su vez conocían a Moisés. Saturday, I'll get through the cycles in Isaiah. El sábado estaré revisando los ciclos de Isaías, avanzando allí en eso. The fifth cycle is right here.
este quinto ciclo aquí en Isaías. So turn to Isaiah. Vean ahí Isaías and 36. Turn to first. Start off in Isaiah 36. Comencemos ahí en Isaías 36. This actually starts a section that's historical. Esto comienza una sección que es de hecho histórica. 36 through 39 deals with Sennacherib and it deals with Assyria. Del 36 al 39 de Isaías trata con Sennacherib y Asiria. It's kind of insight as to what went on in the life of a good king, Hezekiah. Y nos da como una profundización de lo que ocurrió con un buen rey que fue Ezequías. But I just want to give this as an example of how it comes in the New Testament and how we have to understand the context. Y quiero dar esto como un ejemplo de cómo cuando leemos el Nuevo Testamento debemos entender el contexto. If you look at this in Isaiah 36, it just starts off speaking about King Hezekiah in verse 1. Si vemos el capítulo 36 de Isaías, comienza en el versículo 1 hablando del rey Ezequías. And then it goes through, and finally in chapter 40, you have the glory of God. Va avanzando y luego en el capítulo 40 tenemos esta descripción de la gloria de Dios. In this section, we have the 4 songs of the servant of Isaiah. Y en esta sección tenemos los 4 cantos del siervo de Dios en Isaías. And this section ends in chapter 56, verse 8. Y esta sección termina en el capítulo 56, versículo 8. So look at chapter 56, Así que vayan ahí al capítulo 56. and we'll actually see chapter 53 in a few minutes. Y de hecho vamos a ver el 53 también en unos minutos. If you look at verse 6, Si miran el versículo 6, it says, Also the foreigners who join themselves to the Lord, dice, y a los extranjeros que se unan al Señor, to minister to him and to love the name of the Lord. para servirle y para amar el nombre del Señor. So this is at the end of this cycle. Esto está al final del ciclo de Isaías. The cycles would always speak of the judgment over sin from the people. Y los ciclos nos van a hablar siempre del pecado y el juicio de Dios a ese pueblo por el pecado cometido. And each of the cycles would work their way to the ultimate restoration of God's remnant. Y cada uno de estos ciclos, habiendo comenzado con este juicio, hace una progresión hacia la restauración del remanente. So here it's speaking about their love for the Lord. Aquí entonces dice que hablarán de su amor por el Señor. So it says, to love the name of the Lord, to be his servants, Dice para servirle, para amar el nombre del Señor, everyone who keeps from profaning the Sabbath and hold fast my covenant. para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. These prophets were the enforcers sent by God to tell the people, you need to go back to what God has promised through Moses. Recuerden que estos profetas eran los encargados de hacer cumplir el pacto, de decirle a este pueblo que debían guardar lo que se les había hablado por medio de Moisés. But because they utterly failed, Pero ya que fracasaron completamente, that's where we're going to see that there was the promise of the new covenant. y por eso vamos a ver que hay una promesa de un nuevo pacto. So there comes right in the middle here, an interesting verse 7. Y justo en el medio aquí viene un versículo interesante, el 7. He says, even those, I will bring to my holy mountain Y dice, yo los traeré a mi santo monte, and make them joyful in my house of prayer. y los alegraré en mi casa de oración. Their burnt offerings and their sacrifices Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados. will be acceptable on my altar. Serán aceptados sobre mi altar, For my house will be called a house of prayer for all the peoples. porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. And notice what he has here. He has peoples, plural.
Y noten lo que tiene aquí, habla de pueblos en plural. Israel was to be a conduit of God's truth to the nations, Israel debía ser un conducto de la verdad de Dios hacia las naciones, and the nations come then to Israel. y las naciones debían venir a Israel. And so the last section right there, for my house will be called a house of prayer for all the peoples. Así la última sección, allí donde dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. And then there's the hope, verse 8 says, the Lord God who gathers the outcasts of Israel declares, I will gather yet others to him besides those already gathered. Le sigue esto el versículo 8, declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel, todavía le juntaré otros a los ya reunidos. So by the time we get to the verses we've just read in Isaiah 56, Así que para el momento en que llegamos a los versículos que acabamos de leer en Isaías 56, this is the fifth cycle to show the hope that they can have that God will restore his people. este es el quinto ciclo que muestra la esperanza que pueden tener en Dios de que Él va a restaurar a su pueblo. So turn to Luke 19. Ahora veamos Lucas 19. In the context of knowing that this is hope for Israel, En el contexto de saber que esto se trata de esperanza para Israel, I think it's very significant that Jesus said these words, creo que es muy significativo que Jesús dijo estas palabras. verse 45, Versículo 45. where after Palm Sunday, he goes into the temple and drives out the money changers. Aquí Jesús entra al templo y expulsa a los cambistas. And verse 46, saying to them, Versículo 46, diciéndoles, it is written, escrito está, and my house shall be called a house of prayer, mi casa será casa de oración, but you made it a robber's den. pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Essentially what Jesus is doing here, Esencialmente lo que está haciendo Jesús aquí, he was in the process of actually saying that the temple will be destroyed. él estaba en el proceso de decir que el templo sería destruido. If you look back at verse 40, Si ven un poco más atrás en el versículo 40, they told Jesus to stop his people from yelling Hosanna to the Son of David. le habían dicho a Jesús que detuviera a la gente de gritar Hosana. Jesus says in verse 40, I tell you, if these become silent, the stones will cry out. Jesús les dijo en el versículo 40, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. When he saw the city, he wept. Cuando vio la ciudad, él lloró. And then if you skip down to verse 44, Y luego si se saltan al versículo 44, he says, and they will level you to the ground and your children within you, dice ahí, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, and they will not leave in you one stone upon another, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, because you did not recognize the time of your visitation. porque no conociste el tiempo de tu visitación. So what we have here is Jesus knowing that this verse that he's quoting, Lo que tenemos aquí es que Jesús sabía que el versículo que él estaba citando, in its context in Isaiah, is a hopeful verse. en el contexto de Isaías, es un versículo de esperanza. He quotes it and Luke writes it as in the process of destroying that temple. Pero él lo cita y Lucas lo escribe en el proceso de que el templo sería destruido. Okay, Jesus destroyed the original temple, Jesús destruyó el templo original. and we'll see this where you have in the history, the timeline, where you have the destruction of Jerusalem, Y bueno, al ver la línea de tiempo tenemos la destrucción de Jerusalén. then the Jews in exile, Luego los judíos en el exilio. then through Cyrus, they were able to go back to Jerusalem, Luego bajo Ciro, a ellos se les permitió volver a Jerusalén. and then, for instance, in Haggai, Y luego, por ejemplo, en Ageo, the people are condemned because they're not building the temple, they're building their own homes. el pueblo ahí es confrontado, es condenado porque estaba construyendo sus propias casas y no el templo del Señor. So Jesus is
saying they destroyed the first temple because of sin. Y Jesús está diciendo que destruyeron el primer templo por el pecado. He says right here, God's going to destroy the second temple because of their sin. Y luego está diciendo acá que Dios va a destruir el segundo templo por su pecado también. And here's a controversial subject. Y ahí hay un asunto controversial. Where's the temple now? ¿Dónde está el templo ahora? It's a church. En la iglesia. In 1 Corinthians chapter 3 and 1 Corinthians chapter 6, Primera a los Corintios capítulos 3 y 6 it is true that our bodies are the temple of the Spirit individually, hablan de esto y bueno, siendo cierto que nuestros cuerpos individualmente son templo del Espíritu, but we'll see this on Saturday that the body of Christ is the temple corporately. también es cierto que el cuerpo de Cristo es el templo de manera corporativa. So Jesus is essentially saying here there will be restoration. Jesús está diciendo acá en esencia que habrá restauración. The second temple is going to be destroyed, El segundo templo va a ser destruido and God's going to build a new temple. y Dios es quien va a traer el nuevo templo. In the process of restoration, the new temple will be His people. Y en el proceso de restauración este nuevo templo será su pueblo. Turn to Hebrews chapter 12. Vayan a Hebreos 12. You'll see in verse 22, Verán en el versículo 22. the writer to the Hebrews speaking exactly in these words. El autor de Hebreos hablando exactamente en estas palabras. Verse 22 says, "But you have come to Mount Zion Dice, versículo 22, se han acercado al monte Sión and to the city of the living God, y a la ciudad del Dios vivo, the heavenly Jerusalem, la Jerusalén celestial, to a myriad of angels, to the general assembly and the church of the firstborn enrolled in heaven." a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. So the first temple gets destroyed, the second temple, Rome comes in 70 AD and destroys it. Así que el primer templo es destruido, el segundo templo es destruido por los romanos en el 70 después de Cristo, And our God is not without a temple. pero nuestro Dios no se queda sin templo. And we'll see Saturday how that becomes the heavenly Jerusalem. Y vamos a ver el sábado cómo esto se vuelve en la Jerusalén celestial. One of the battles that goes on between schools of thought with eschatology Una de las batallas que se desarrollan entre las escuelas de pensamiento en escatología, if we take the timeline of history, que si tomamos la línea de tiempo de la historia and say this is the Old Testament y decimos, bueno, este es el Antiguo Testamento and this is the New Testament, y este es el Nuevo Testamento, some will say the Old Testament prophets never foresaw the church. algunos dirían los profetas del Antiguo Testamento nunca previeron la iglesia, Kind of leaving the church like it's an afterthought. poniendo así la iglesia como si fuera algo que se le ocurrió después a Dios. And making the real emphasis of the revival of the Old Testament later on. Y haciendo un énfasis de que finalmente el Antiguo Testamento será revivido después. But when Paul said that the manifold wisdom of God is made known through the church, Pero cuando Pablo dice que la multiforme gracia de Dios es dada a conocer a través de la iglesia, in Ephesians chapter 3, en Efesios capítulo 3, he said in verse 11 that this was in accordance with the eternal purpose carried out in Jesus Christ. en el versículo 11 de Efesios 3 dice que esto se realiza, ¿cierto?, de acuerdo a ese propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Hebrews chapter 8, where it uses the language all through 8, 9, and 10 of Hebrews, Hebreos capítulo 8 y luego el 9 y 10 usan también este lenguaje. it speaks about the copy or the shadow Habla acerca de la copia o las sombras, refiriéndose al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto. I mean, when we were asked to show our passport here,
Bueno, cuando se nos pidió mostrar nuestro pasaporte aquí, I couldn't show him a picture of my passport. no pude mostrar la foto de mi pasaporte. I couldn't make a copy of my passport. No pude hacer una copia de mi You pasaporte. have to show him the actual passport. Sino más bien tenía que mostrar el pasaporte mismo. And so for us, this, in the fulfillment given by Jesus Christ, En el cumplimiento traído por Jesucristo, that's where our hope is. esa es nuestra esperanza. Ahí se verá lo original, no la copia. And that's where the writer to the Hebrews Y por eso el autor de Hebreos spoke of Christ has given us a more excellent or a better ministry, el autor de Hebreos habla de Cristo como dándonos un mejor ministerio, and better promises, mejores promesas, excuse me, perdón. and this is enacted and fulfilled in Christ. Esto se aprecia cumplido, se realiza en Cristo. Being fulfilled in Christ, Siendo cumplido en Cristo, we should be like Paul in 2 Corinthians, deberíamos ser como Pablo en 2 Corintios. where 2 Corinthians 2, he says, who's sufficient for these things? En 2 Corintios, capítulo 2, él dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? We are, because we are ministers of the new covenant. Nosotros dice, somos ministros del nuevo pacto. We're not sufficient because of ourselves, we're sufficient because of Christ. No somos suficientes por nosotros mismos, sino en Cristo. Let me show you another one with the Hebrew. Go to Isaiah 53. Vayamos a Isaías 53 y déjeme mostrarle algo más del hebreo. Isaiah 42 begins a section where there's the servant songs of Isaiah. Isaías 42 inicia aquella parte donde están los cantos del siervo en Isaías. One of the great portions of scripture is Isaiah 53. Una de las grandes porciones de la escritura es Isaías 53. And this is a large poetic section beginning back in chapter 52. Y esta es forma parte de una sección poética más extensa que comienza en el 52. And the key here is Christ the servant. Y la clave aquí es Cristo el siervo. Beginning in chapter 52, verse 13. Comenzando en el capítulo 52, versículo 13, In Hebrew poetry, en la poesía hebrea, you have what's called a strophe. tienen lo que se llama estrofa. There's 5 lines here Hay 5 líneas acá of Hebrew poetry. de poesía hebrea. This word strophe would be how would I say it? It would be just different lines of Hebrew poetry to form a section of thought. Esta estrofa, bueno, más o menos el sentido que lo ocupamos en general, son varias líneas que conforman una unidad de pensamiento. And we're going to see that this is pretty common in the prophets, Bueno, esto es bastante común en los profetas, where one minute they're talking about the servant as the Almighty God and he's going to destroy his enemies. Se habla del siervo como el Dios Todopoderoso que va a destruir a sus enemigos. And there's a few sections throughout Isaiah where it goes from the conquering servant to the suffering servant. Y hay algunas secciones en Isaías que van del siervo victorioso al siervo sufriente. So in chapter 52, verse 13, Así en el capítulo 52, versículo 13, it says, the servant will prosper, dice, mi siervo prosperará, he'll be high and lifted up and greatly exalted. será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Yet it says in the next verse, his appearance in the middle of the verse was marred more than any man. Luego en el siguiente versículo, más o menos en el medio, dice que fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. It's like Isaiah out of one side of his mouth said he's going to be absolutely terrific. Es como si Isaías en una parte de su boca estuviera diciendo, este siervo va a ser genial. And on the other side of his mouth, Y en la otra parte de su boca, literally he's saying that he's going to be nothing. He will be a man that has been beaten. está diciendo literalmente que no será nada, que será un hombre que va a ser golpeado, va a ser derrotado.
Then you get to chapter 53 and the lines of poetry continue. Luego continúan estas líneas de poesía y llegamos al capítulo 53. Where Isaiah asked, who has believed our message? Y ahí Isaías pregunta quién ha creído nuestro mensaje. Now he describes this beaten, suffering servant, Y aquí describe a este siervo sufriente, golpeado, that he has no stately former majesty, que no tiene esta apariencia majestuosa. It's as if he says, they're asking themselves, we had no reason to look on this man. Es como si estuvieran diciéndose a sí mismos que no tenían razón para mirar a este hombre. And then it says, he was despised and forsaken of men, Y luego dice que fue despreciado, desechado de los hombres. and a man of sorrows acquainted with grief. Varón de dolores y experimentado en aflicción. It's as if they would have looked on the suffering servant saying, he must be being judged by God. Es como si estuvieran mirando a este siervo sufriente y estuvieran diciendo, él debe estar bajo el juicio de Dios. The third section begins in verse 4, Luego la tercera sección inicia en el versículo 4. where it does say he's smitten of God, or he should be judged by God. Y ahí está hablando de que fue herido de Dios, afligido de Dios, debe estar bajo su juicio. And it's right in the middle here in verse 5 that the charismatics use this verse out of its context. Y tenemos el versículo 5 que los carismáticos usan fuera de su contexto. Have you guys ever been told there's healing in the atonement? ¿Les han dicho alguna vez, les han enseñado que hubo sanidad en la expiación? By his stripes we are healed. Porque habla de, por sus heridas hemos sido sanados. Let me show you real quickly how to deal with this and understand it in the easiest form. Déjeme mostrarle rápidamente cómo lidiar con esto y entenderlo en su forma más simple. You see the contrast here in verse 4. Ven aquí el contraste en el versículo 4. He bore our griefs. Llevó nuestras enfermedades, dice. Gracias. Is that good? Thank you. So he bore our griefs. We esteemed him stricken, smitten of God. Y él dice, cargó con nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. If you look at the beginning of verse 5, Si miran al principio del versículo 5, there's contrast now given in the poetry of the Hebrew. ahí hay un contraste que se da en la poesía hebrea. He's explaining what's going on with this servant and why he's suffering. Donde explica qué está pasando con este siervo y por qué sufre. And it culminates later in verse 10, Y luego se nos dice en el versículo 10, where literally we might say that the father was pleased to crush his son. donde se nos dice que el Señor quiso quebrantarlo, le agradó hacerlo así. So why is it that he is suffering? ¿Por qué es que está sufriendo? Verse 5 gives that answer. El versículo 5 da esa respuesta, digo. We have in what we hold to as substitutionary atonement. Aquí tenemos a lo que denominamos como expiación sustitutiva o vicaria. This is why Christ came to die for us. Por eso es que Cristo vino a morir por nosotros. We did not die for ourselves. He took care of the sin for us. Nosotros no morimos por nosotros mismos, sino que Él tomó eso sobre sí mismo. So you'll see in the poetry here, Así que vemos ahí en la poesía there's different pictures that are given. que se dan distintas imágenes. First of all, he was pierced. Se nos dice que Él fue perforado. Why? He was pierced for our transgressions. Por nuestras transgresiones o herido See en how el this sentido de perforado. fits together? He was crushed for our iniquities. Dice que fue molido por nuestras iniquidades. Both of these go together. These are synonyms, pierced and crushed. Estos van juntos, se ponen en relación de sinónimo, perforado, herido y molido. And these are synonyms dealing with our sin. Y estos otros, en el otro lado del paralelo, transgresión e iniquidades,
refieren a nuestro pecado, también son sinónimos. In the New American Standard, the next one has chastening. En la versión New American Standard viene la palabra castigo He was chastening for our well-being. por nuestra paz. En español tenemos algo similar. People that don't know Hebrew will probably know this word. La gente que no, who don't know Hebrew, Yeah, Hebrew, most people will know this word. It's shalom. bueno, incluso gente que no sabe hebreo conoce esta palabra, shalom. If you guys come together, you say hola, you say buenos dias, you have a greeting. Si ustedes tienen una reunión y se saludan y dicen hola, buenos días. If you were over in Israel, you would say shalom, Si estuvieran en Israel dirían shalom, peace, paz, good to you. que te sea hecho bien a ti. So he was pierced, he was crushed, he was chastised. Entonces él fue perforado, molido, castigado. So the first two deal with our sin. Y, así que las primeras dos tienen que ver con nuestro pecado. The third and fourth one, he was scourged. Luego se habla que fue castigo, scorched. Un segundo. What version is this? New American Standard. Scourged would be how he's beaten. Que fue golpeado. Scorched. So Claro, Jesus, que fue escarnecido, Jesus was made. azotado. The emphasis is he was made sin for us. What 2 Corinthians 5:21 said? He who knew no sin became sin for us, that we might become the righteousness of God in him. El sentido de esto es que él cargó con nuestro pecado, como dice en 2 Corintios, a aquel que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Now remember, these are lines of poetry. Recuerden que estos son líneas de poesía. These two go together here. Las dos primeras van juntas allí. These are each synonyms describing what was going on. The Father was crushing the Son for our sin. Y bueno, describe entonces qué fue hecho al Hijo, en este caso molido, herido, por nuestro pecado. Now we go to the next line. Luego vamos a la siguiente línea. We have two synonyms, chastised and scourged. Tenemos dos sinónimos, castigado, azotado. But now it's no longer speaking of our sin. Pero ahora no está hablando ya de nuestro pecado, Now it's talking about the hope we have because sin has been taken care of. sino que está hablando de la esperanza que tenemos, ya que ha sido quitado nuestro pecado. And so here it's shalom or peace, Así que aquí tenemos el shalom o la paz, and this last line is healing in verse 5. y luego en el versículo 5 la última línea es sanado, sanidad. The charismatics will focus on this right here, Los carismáticos se enfocan en lo último, la parte de la sanidad. most charismatics will say that Jesus didn't die to stop our persecution. Muchos carismáticos dirán que Jesús no murió para detener la persecución, So we can still be persecuted. así que aún podemos ser perseguidos. But remember, these are synonyms. Pero recuerden que estos son sinónimos. Honestly, if you want to say that we are healed in the atonement, Si quieren decir honestamente que fuimos sanados en la expiación, if that's for here and now for us to command to have healing, y eso significa en esa perspectiva que aquí y ahora podemos demandar ser sanados de enfermedades, then according to the actual text, we should have peace. entonces también, de acuerdo al mismo texto, deberíamos tener esa paz. If you look at Romans chapter 5, don't turn there. Y si consideran Romanos 5, Remember, what's Romans 5 say? That we have peace through Jesus Christ, don't we? dice allí que tenemos paz a través de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. We have peace because we've been justified by Christ. Que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Jesus said we have peace, but not the peace of this world. We have a greater peace from God. Jesús dice que tenemos paz, pero no la paz de este mundo, sino una mayor, que es la de Dios.
and a entire doctrine gets taken from one line of Hebrew poetry out of its context. Y así vemos como toda una doctrina se puede extraer de una línea de poesía hebrea fuera de su contexto. All the people in our town, by his stripes we are healed, by his stripes we are healed. Toda la gente ahí en el pueblo nuestro, por sus heridas somos sanados, por sus heridas somos sanados. But actually there is no healing. Pero de hecho no hay sanidad ahí. The charismatics that took over our town, Los carismáticos que se tomaron ahí en nuestra ciudad they talked about how many resurrections there would be. hablan de cuántas resurrecciones habrá. But I'm good friends with the, not good friends, friends with the county coroner. Pero soy amigo una autoridad, una Deals autoridad. with dead, all the dead. Every time there's a death, the coroner has to come out. Okay, con aquel que es como el encargado de lidiar cuando hay muertes en el condado. So I will joke with him if he's lost any of his patients. Y bueno, le he bromeado a él, he bromeado con él si ha perdido alguno de sus pacientes. Sadly, there is no resurrections. Tristemente no hay tales resurrecciones. But people really believe it because they're not Bereans. Pero la gente lo cree porque no son berianos. And you can sit there and show these people this line of thought right here. Puedes sentarte con esas personas y mostrarles toda esta línea de pensamiento And they still walk away going, by his stripes we are healed. y aún así se van a parar, se van a ir con esa mantra, ¿cierto? Del por su herida fuimos sanados. What's really interesting is this is used twice in the New Testament. Lo interesante es que esto se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. The first time is in Matthew chapter 8, La primera es en Mateo capítulo 8, when Jesus was healing people. cuando Jesús estaba de hecho sanando gente. But that was looking forward to the ultimate restoration, I believe. It was a sign of what the King has done and will do in totality in the future. Pero ahí vemos que lo pone en perspectiva, como lo que estaba haciendo ahí Jesús, estaba anticipando la restauración final, lo que va a hacer de manera definitiva con la restauración. Now your big test question. Ahora, sorry, A big test question. una gran pregunta de texto. Does anybody remember the second time this is used in the New Testament? ¿Alguien recuerda la segunda vez que esto se usa en el Nuevo Testamento? Anybody remember? I've never had anybody get the, I've had people say it's there, but never who it's been written to. This is quoted again in 1 Peter chapter 2. Bueno, prácticamente nadie me ha podido responder esa pregunta. Está en Primera de Pedro, capítulo 2. And the section where it's quoted, Peter was writing specifically to slaves. Y la sección donde esto se cita, Pedro está escribiendo allí específicamente a esclavos. In the context, it says slaves who are being treated unreasonably by their masters. Y el contexto es de esclavos que están siendo tratados de manera irracional por sus amos. So if you want to be consistent with Scripture, Así que si quieren ser consistentes con la escritura, you go to the slave who's being treated unfairly vayan a los esclavos que están siendo tratados injustamente. and try quoting to the slave who's being treated unfairly and said, by his scourging you are healed. Y vayan a esos esclavos y díganle, por sus azotes somos nosotros curados. So I just give this as a closing example. This is where bad doctrine begins. Y bueno, les doy esto como un ejemplo ya de cierre. Aquí es donde empieza la mala doctrina. Let me pull this part of the verse out and use it any way I want. Déjenme sacar esta parte específica del versículo y usarla donde yo quiera, And forget the entire context. olvidando todo el contexto. Let me forget a genre here, Déjenme olvidarme del género literario that this is prophetic, looking at the suffering servant, y ese género que es profético y está mirando al sufrimiento del siervo. and I'm going to take this for me now. Y quiero olvidar eso y tomar esa última parte para mí ahora. And I tell God, you have to do this because this is what you promised. Y le digo a Dios, tienes que hacer esto porque lo prometiste. Are we forgiven? Indeed. ¿Somos perdonados? Sí.
But do we still struggle with sin? Pero todavía batallamos con el pecado. Indeed. También. Do we have peace? ¿Tenemos paz? With God, do we always have peace horizontally? Con Dios tenemos cierto paz, pero ¿tenemos siempre paz horizontalmente? Well, someday we have our, we forget our salvation is not complete when we say we're born again. No, debemos recordar que nuestra salvación no está terminada cuando decimos o reconocemos que hemos nacido de nuevo. Romans 8:28, in Romans 8 where it says that we are waiting for the redemption of our body. En Romanos 8 cuando dice que estamos esperando por la redención de nuestro cuerpo, We're going to have new bodies vamos a tener nuevo cuerpo, and no pain. sin dolor. I live with headaches. Yo vivo con dolores de cabeza. I won't know what to do. No sé no voy a saber no voy a saber qué hacer sin dolores de cabeza. Except we'll all worship Christ. Bueno, lo único que sé es que vamos a adorar a Cristo. So it's right here. This is a bad doctrine that's heretical. Bueno, está justo aquí, ¿cierto? When it's don't Tenemos esta mala doctrina que es herética, because they don't want to study the Bible. porque no quieren estudiar la Biblia. We want to be those that say this is what God has said. Queremos ser aquellos que digan, esto es lo que Dios ha dicho. As we saw Saturday, the prophet has the word of the Lord came to me. Como veíamos el sábado, el profeta se caracterizaba por ese vino a mí palabra del Señor. As we have the word of the Lord, Si teniendo esa palabra del Señor, this is the most precious thing we can share with each other. esto es lo más precioso que podemos compartir unos con otros. And this is what our world needs more than anything. Y esto es lo que el mundo necesita más que ninguna otra cosa. So that ends that section. Así que eso termina esta sección. I hope it made some sense. Espero que haya hecho sentido. This can be very difficult to actually work out in real time. Esto puede ser difícil de desarrollar en tiempo real. Quisiera saber, hay entonces 3 géneros literarios nada más, histórico, literal y apocalíptico. So there's only 3 genres, historical, literal and apocalyptic. No, there's, you know what, it would be, I could make a long list. If you had, you have historical, you could have, would be didactic or teaching, as in the epistles. Puedes tener varios, podemos hacer una lista larga. Tienes histórico, tienes didáctico, lo que, como por ejemplo, como se enseñan las epístolas. And actually in the Hebrew Bible, Daniel's not considered a prophet, he's considered wisdom literature than in the writings. Incluso Daniel en la Biblia hebrea no es considerado profeta, sino escrito de sabiduría. But within Daniel, there's both literature, historical, and also prophetic. Pero en Daniel tenemos ahí narrativa histórica, pero también profética, el género profético. You get into the history, you get into the wisdom literature such as Job, Psalms, Proverbs, Song of Solomon, Ecclesiastes. Tenemos entonces libros históricos, también de sabiduría, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar Then de you los get Cantares. into the New Testament, you have the 4 Gospels. Luego en el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios. And if you had like the epistles would be didactic or teaching. Y si las epístolas son una enseñanza didáctica, I wouldn't say the Gospels are just historical. I think they're a combination of teaching and the actual life of Jesus as the Messiah. no diría que los evangelios son exclusivamente históricos, porque ahí también hay enseñanza, hay esta escritura didáctica de Jesús como el This is Mesías. one of those cases where I think you could say sometimes they overlap with each other. Y entonces tenemos estos casos donde se traslapan los géneros, se yuxtaponen. You take a book like 2 Thessalonians, for instance. Tenemos libros, por ejemplo, como Segunda a los Tesalonicenses. It's teaching, there's didactic teaching in there. Ahí hay escritura didáctica. But yet in chapter 2, he spends a lot of time not wanting the people to be ignorant on the day of the Lord. Y luego en el capítulo 2, ahí dedica tiempo a que las personas no sean ignorantes sobre la venida del Señor.
which goes into the prophetic y ahí ingresa en lo profético, with difficult language as to who is the man of lawlessness or the man of sin. y ahí usa lenguaje difícil como quién es el hombre de pecado, el inicuo. That's where it's always, you have to take each portion of scripture on its own merit. Por eso debemos tomar cada porción de la escritura en su propio mérito. And that's where we want to be consistent with the whole counsel of God. Y así queremos ser consistentes con todo el consejo de Dios. You have what Pablo preached on Sunday, Tienes aquello, por ejemplo, que lo que Pastor Pablo predicó en el domingo, from Judges chapter 1. de Jueces capítulo 1. You have the first 5 books of the Bible, the Pentateuch. Tiene los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Then they go in, they conquer the land in Joshua. Luego se muestra la conquista de la tierra en Josué. Then you have Judges, it's kind of a transitional book, Luego tiene Josué, que es como libro de transición, leading towards finally Samuel and the rest of the historical books. llevando a Samuel y el resto de los libros históricos. When I first left Seattle to go to seminary, Cuando dejé Seattle por primera vez para ir al seminario, I had someone ask me, they said, how long can you study the Bible for? alguien me dijo una vez, ¿por cuánto tiempo puedes estudiar la Biblia? Shouldn't you do it for 1 year and be done? ¿Eso no debería durar un año y listo? I think we'll be doing it for ever. Creo We'll que, be appreciating the beauty and the majesty of our God. creo que lo vamos a estar haciendo para siempre, apreciando la belleza y majestad de nuestro Dios. So I feel bad because I'm guessing open-ended answer. Me siento mal por dar una respuesta con un final abierto, But I think at least in my mind, it's sometimes better to say they overlap slightly. pero personalmente me parece mejor decir que se traslapan estos géneros muchas veces de And manera matizada. each author has their own individual. They have their personality come through in their book. Y también los autores mismos, cada autor deja ver su personalidad en los libros. That's a good question, though. Una buena pregunta, sí, de todas maneras. You guys have a late night and early morning, so I'll let you guys get back to your families. Ok, vamos a terminar aquí, hermano. Vamos a volver a las familias. Creo que si hay otra pregunta, por favor no la pierdan, puedan anotarla para saber ahí que el profesor va retomando preguntas. Así que Buenas noches, gentlemen. buenas Thank you. noches, caballeros. And buenas noches to you guys. Buenas noches Let's también a close in ustedes. prayer. Cerremos en Who oración. wants to close in prayer? ¿Quién quisiera cerrar en oración? ¿Voluntarios, Luis Arqueros? Bien. Bendito Padre, agradecemos, Señor, por la vida de Pastor Jeff, Señor. Agradecemos, Señor, porque has dispuesto, Señor, en él que para venir acá a enseñarnos, Señor, a poder apreciar, Señor, tu palabra, Padre. Agradecemos, Señor, por la disposición que has puesto en nosotros, Señor, porque esto no viene de nosotros, Señor. Amén. Viene de ti, Señor. Sí, Señor, amén. Te pedimos, Señor, que esta disposición siempre la mantengas y que podamos, Padre, apreciar cada minuto de esta enseñanza, Señor. Sí, Señor, amén. Te pedimos, Señor, ahora que nos permitas volver con bien a nuestras casas, Señor, a ver a nuestras familias, Señor, Amén. y que podamos, Señor, tener una noche de descanso reparador, Señor. Sí, Señor. Y que el día de mañana, Padre, podamos disfrutar también tu misericordia, Señor, que sean renovadas nuevamente, Señor. Sí, Señor, amén. En esto esperamos, Señor, en esto descansamos, Señor, en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Thank you, Pastor. Gracias, hermanos.